Espero que en sus casas hayan leído, como dijimos el miércoles, la carta que el Señor nos ha guiado a estudiar. Efesios capítulo 2, vamos a leer 3 versículos. Allí dice así la Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Oremos. Padre bendito, venimos ante tu palabra, oh Señor, con la disposición a ser enseñados por ti. Que esta palabra, usada por tu Santo Espíritu, cambie nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nos haga andar de una manera diferente, Señor, al resto de los seres humanos que no te conocen. Permite, oh Dios, que podamos prestar atención. Permite, Señor, que nuestras mentes no divaguen. Atráenos con tu palabra. Obra en nosotros. Necesitamos que ella sea nuestro deleite, que ella sea nuestro norte, que ella sea nuestro alimento, que no haya una actitud indiferente hacia ella. Te lo imploro en el nombre de Jesús. Amén. Y Él nos dio vida. Un título un poco extraño, ¿verdad? Y Él os dio vida. Hermanos, hemos llegado al capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso. En el capítulo 1 de esta carta, el apóstol Pablo habló a los hermanos en Éfeso, enseñándoles a ellos y a nosotros cómo se originó nuestra salvación. Es lo propio cuando una persona se convierte, que sea instruido, enseñado acerca de dónde vino, cómo surgió la salvación. Él nos dice que fuimos escogidos, elegidos o predestinados. Es lo mismo. Que eso lo hizo Dios desde antes de la fundación del mundo. Nos dice que Él nos escogió en Cristo para que seamos santos y sin mancha delante de Él, y esto fue hecho por el puro afecto de su voluntad. No hubo nada más que incidiera para que Dios tomara la determinación de salvarnos. Esta eterna salvación Él la garantizó. Está garantizada por un sello que Él colocó en nosotros. Es el Espíritu Santo. Es un sello de pertenencia, es un sello de distinción, es un sello de posesión o pertenencia, como dijimos. Es un sello que posee todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Nos dice el capítulo 1, el versículo 13 de esta carta a los Efesios. De manera, hermanos, que el cristiano no anda a tontas y ciegas. El cristiano no está sujeto a la incertidumbre en este mundo donde todo cambia y vemos tanta turbulencia. Nada es permanente en este mundo, pero como la salvación no es de este mundo, como la salvación no surge de los seres humanos, ella es eterna y de esta manera mantiene de una forma continua un testimonio en nosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo nos mantiene un testimonio en nosotros de que somos hijos de Dios y por tanto coherederos con el Señor Jesucristo. Esto es grandioso. Este testimonio no es un sentimiento, me refiero al testimonio que da el Espíritu Santo en nosotros. No es un sentimiento, no es una persona que dice yo me siento salva o yo no me siento salva. No es un sentimiento.
sino que Él nos va guiando continuamente hacia una santidad de vida. Él nos conduce a la santidad, nos guía, nos lleva, nos trae a someternos a la voluntad de Dios que está expresada en su palabra. Se nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero note esto: pero si sois guiados por el Espíritu, Gálatas capítulo 5, versículo 17 al 18. Ese es el que nos guía, el Espíritu. Sois guiados por el Espíritu. Dice Pablo a los romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. El Espíritu Santo nos está guiando continuamente, perseverantemente hacia una vida de santidad. Nunca se confabula con algo, con una actitud pecaminosa, con una acción pecaminosa, con una palabra pecaminosa que nosotros hayamos dicho o hayamos hecho. Siempre estará en nosotros, guiándonos hacia la santidad, amonestándonos cuando nosotros hemos pecado, fortaleciéndonos cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, y así va nuestra vida siguiendo al Señor Jesucristo. Entonces, el creyente bien pudiera preguntarse, ok, está bien, yo comprendo eso. Todo lo referente a mi salvación se originó allá en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Pero viene la pregunta, ¿qué fue lo que sucedió en mí? Ya no allá en el cielo, sino aquí en la tierra. ¿Qué fue lo que sucedió en mí? ¿Cómo es que Dios me salvó? ¿Cómo es que he llegado a ser cristiano? ¿Qué fue lo que sucedió en nosotros que nos llevó a ser cristianos? Esa es una interesante pregunta que bien puede surgir de un corazón en quien Dios ha obrado, y es lo que el apóstol Pablo está respondiendo en Efesios capítulo 2, los versículos 1 al 3. Él no solamente le dice a los efesios a dónde comenzó la salvación, sino cómo se operó aquí en la tierra, cómo se ejecutó, cómo se llevó a cabo. En Efesios capítulo 2, los versículos 1 al 3, es uno de los pasajes de las Escrituras, yo diría que el más contundente en cuanto a la salvación se refiere. Es el pasaje más claro, más directo de las Escrituras que explica el tema de la salvación. ¿Qué es lo que significa ser cristiano? ¿Cómo es esto de que una persona se hace cristiano? Lo que más claramente se ve en este capítulo 1 es que la salvación, vamos a decir, lo que más claramente se ve comenzando en el capítulo 1, es que la salvación es una obra de Dios desde la eternidad. Y para yo entenderla, para yo comprenderla, yo necesito que Dios me dé espíritu de sabiduría y revelación, para yo comprender, para yo conocer de Él y comprender mi salvación. Es lo que vimos la última vez que el apóstol Pablo estaba pidiendo. Veamos entonces a Dios impartiendo salvación. Volvamos otra vez a Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice el texto: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este versículo nos dice cómo la salvación, esa salvación que fue diseñada en la eternidad pasada, llega a nosotros. Dice el texto: y Él os dio vida a vosotros. Así llega la salvación. Dios nos dio vida a nosotros. La salvación se hizo realidad en nosotros cuando el Señor impartió esa vida espiritual a nosotros. Es cierto que tuvo su origen en la eternidad pasada. Dios el Padre nos predestinó, nos eligió, nos escogió. Ahora en la tierra, esa elección se manifiesta en Él dándonos vida. Cuando Él nos da vida,
Ocurrió en la eternidad pasada, pero hay un momento en la historia en el cual Él nos imparte vida. En Él se encuentra la vida. Él es el que da la vida. Y es Él quien da la salvación. La salvación consiste en sencillamente en tener la vida de Dios en nosotros. Note bien, Él es la vida, la salvación es tener la vida de Dios en nosotros. Aunque en este texto no se nos dice, pero Él utilizó un instrumento para impartir esa vida. El instrumento fue su palabra. Cuando nosotros oímos, dice el versículo 13, y creímos, el capítulo 1, el versículo 13, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así fue que vino. Oímos, creímos y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir que Dios hizo en nosotros algo similar con lo que Él hizo con Lázaro. Lázaro tenía 4 días. Su hermana no quería que fuera abierta la tumba porque hedía ya. Sin embargo, el Señor Jesucristo, parado frente a la tumba, dijo a gran voz, dice el texto, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, dice Juan capítulo 11, versículo 43 al 44. ¡Qué voz! ¡Qué palabra! Él tan solo dijo, Lázaro, ven fuera. No es para que lo digamos nosotros, fue Cristo quien lo dijo. Y el que había muerto salió. Ese que había muerto, Lázaro, salió, pero no salió muerto. Salió vivo, siendo un muerto de 4 días, siendo un muerto que ya hedía. ¿Cómo es que un muerto escuchó y salió? Eso fue posible porque la voz de Cristo comunica vida, imparte vida a los muertos y aún a los muertos espirituales. La voz de Cristo es la que imparte esa vida, no la voz de Guillermo, claro. Esa no levanta ni a un vivo. El muerto, como todos nosotros sabemos, pierde toda sensibilidad, los sentidos, no se comunica con el mundo exterior, pierde toda sensibilidad a los estímulos externos. Usted lo puede tocar, lo puede mover, lo puede llamar, pero no reacciona. Ahora, la voz de Cristo le infunde vida. La voz de Cristo dio vida en el pasado a todo lo que nosotros vemos. Incluso el ser humano, primero lo hizo un muñeco de barro y luego dice la Escritura que sopló en él aliento de vida. Fue el aliento de Dios lo que le comunicó vida al ser humano. Entonces, hermanos, nosotros somos cristianos porque el Señor nos dio vida, es lo que enseña la Escritura. El Señor Jesucristo, Dios el Padre nos impartió vida. Somos cristianos porque en una ocasión estábamos escuchando el Evangelio, estábamos escuchando su palabra y con ella, por ella, nosotros vinimos a la vida. Él nos impartió vida por medio de su palabra. Como Él llamó a Lázaro internamente, te llamó a ti y me llamó a mí. No para que saliéramos fuera, sino para que viniéramos a salvación. Santiago lo expresa de la siguiente manera. Él dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago capítulo 1, verso 18. Santiago dice, Él de su voluntad, no por nada nuestro, nos hizo nacer, o sea, venir a la vida, nos engendró por la palabra de verdad. Eso hizo Dios, por eso alabamos su gracia, porque fue Él que lo hizo. Así es que venimos a ser cristianos. No fue una herencia, no fue que mami y papi eran cristianos y yo salí cristiano también.
No fue que yo nací en el Evangelio, fue que Dios nos dio vida. Esa es la realidad. A veces, leyendo este pasaje, todavía pienso leerlo más y más y más hasta que entre a los huesos. Yo digo, ¿de dónde fue que sacaron esa creencia? Y que tantas personas lo repiten. ¿Y de cuándo tú te convertiste? No, yo nací en la iglesia. Pero ¿cómo fue eso? ¿A dónde dice eso? Yo desde chiquitico. No. El que es cristiano en un momento en la historia, Dios le impartió vida. ¿Cómo estaba? Muerto en sus delitos y pecados. ¿Cómo nació? Muerto espiritualmente. Así era que estaba. Por esto es que, hermanos, la gloria es de Él en la salvación. La salvación es de Él de principio a fin. Es para alabanza de su gloria. Solo Él puede dar vida. De hecho, la vida está en Él. Él es la vida, Él nos dice. La vida no está en ningún otro lugar, en ningún otro ser. Él es la vida y Él es quien la imparte. Nosotros solamente reaccionamos creyendo, arrepintiéndonos, pero ya de una manera interna. Cuando vinimos a arrepentirnos misteriosamente, ya Él nos había dado vida. Ya en una manera interna, cuando vinimos a creer, ya Él nos había impartido vida para que podamos creer. Él fue quien lo hizo, hermanos. Y nosotros nunca podremos comprender todo a cabalidad. Pablo dice que pidamos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Veamos entonces la condición en la que estábamos. Vamos a leer de nuevo los 3 versos. Nuestro segundo punto. Vimos en primer lugar Dios impartiendo salvación. Veremos ahora la condición en la que estábamos. Dice la Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Leer esta porción es necesaria, por lo clara que es. Leer esta porción es necesaria para nosotros comprender lo que éramos antes de que la gracia de Dios nos alcanzara. Dice el texto que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Andábamos siguiendo, dice el verso 3, la corriente de este mundo. Andábamos siguiendo la tendencia diseñada por Satanás. Y en tercer lugar, estábamos bajo la ira de Dios. Esa es la consecuencia. Eso es lo que dice el versículo 3. Yo entiendo que inmediatamente una persona se convierte, se le debe enseñar de qué Cristo te salvó. ¿Qué fue lo que Él hizo? Pero también de qué te salvó Cristo. Y de dónde Cristo te sacó. Eso es la primera enseñanza que hay que darle. Algunas personas creen que, yo tengo que estar con todos. Yo tengo una serie de ídolos y ahora a esos ídolos yo le agrego a Jesucristo. Ahora tengo a Jesucristo. No, eso no es así. La salvación es que Cristo es el único, el que reina en el corazón. Eso no es que tú tienes esto, aquello y ahora vas a agregar a Cristo. Nada de eso. El caso es que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Conocemos la muerte física, conocemos qué es lo que sucede cuando la persona muere. Así también es la muerte espiritual. Una persona que está muerta, como dijimos hace un momento, carece de vida. No puede responder
a los estímulos. Así también, una persona que está muerta espiritualmente no puede responder a las cosas espirituales. Los asuntos del cielo no son los de su interés, porque está muerta espiritualmente. Tampoco puede vivir una vida espiritual. No puede someterse a Dios. No quiere someterse a Dios, ni tampoco puede. No ama las cosas de arriba. No ama al Señor Jesucristo. No experimenta hambre y sed por la palabra de Dios. Hermanos, ninguna cantidad de amor, cuidado, de palabras dulces por parte nuestra puede generar una respuesta espiritual. Usted puede buscar, tratar, nada de eso dará resultado. Una persona muerta espiritualmente no reacciona a lo espiritual. Está separada de Dios y por ende está separada de la vida verdadera. No tiene la capacidad para responder. Los hombres y mujeres separados de Dios son muertos ambulantes. Viviendo están muertos. Están caminando, están interactuando, están respirando, pero espiritualmente no tienen vida. Eso es lo que enseña este pasaje. No reaccionan, ni siquiera saben que están muertos. Ellos entienden que son libres. Ellos creen que tienen vida, porque respiran, se mueven, pero no se dan cuenta que están muertos espiritualmente. Realizan de manera mecánica todas las rutinas de la vida, pero no poseen vida como tal. Son muertos vivientes, hacen todo, pero no tienen la vida espiritual. ¿Y cómo una persona se puede dar cuenta de eso? Aunque sus estímulos no respondan, las cosas del cielo van a parecer de poca o ninguna importancia para ti. Ese es el indicador de que no está reaccionando a los estímulos espirituales. En una ocasión, cuando el Señor Jesucristo invitó a un hombre a seguirle, a que venga y le siguiera, que lo dejara todo, dice la historia, esta historia se encuentra en Lucas, el capítulo 9, los versículos 59, 60. Hay varias invitaciones ahí a diferentes personas. Y dijo a otro, sígueme, cuenta la historia. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. En el pasaje paralelo dice, y tú ven y sígueme. Ahí él le llamó muertos a los muertos espirituales y le llamó muertos a los muertos físicos. Los muertos espirituales han de enterrar a los muertos físicos. Esas son cosas que tú la puedes dejar que la atiendan ellos para tú seguir a Jesucristo. Pero ahí vemos cómo el Señor Jesucristo se refiere a estas personas. El Señor Jesucristo mencionó aquí los dos tipos de muertos que hay: muertos físicos y muertos espirituales. Los muertos físicos no responden al llamado humano, no responden al toque, no sienten calor, frío. Los muertos espirituales no responden a las cosas espirituales, no las entienden, no las comprenden, no le despiertan interés. Las amenazas de Dios, las advertencias de Dios no le estremecen. Ellos oyen, tú se la traduces como tú, como predicador, como hermano en Cristo, como cristiano. Tú se la dices con el énfasis, con el la sobrecogida propia de esa verdad en tu corazón. Tú se la dices con todo el énfasis que tú puedes, y eso ni le va, ni le viene, ni le quita el sueño. A los minutos de tú decírsela, está ocupado en sus asuntos, como si no le dijera nada. Las cosas
que son del Espíritu de Dios le parecen locura, no despiertan su interés, no le llaman la atención, les resultan aburridas, no le estremecen, ellos no responden a ellas. Tú le puedes hablar de promesas del cielo, las valiosas promesas del Señor, pero ellos no la ven como valiosas, ellos no la ven como riquezas. Ellos prefieren algo material, que ellos sí puedan ver, un puñado de dinero, una propiedad valiosa de aquí para ellos. Pero las cosas del cielo no tienen validez. Hermanos, así estábamos nosotros en otro tiempo, dice el texto. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dice Pablo en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, ahí él se incluye, vivimos en otro tiempo. Así éramos también nosotros. Pero dice Pablo, Él os dio vida. Gracias al Señor por eso. Gloria sea a Él por eso, porque no lo merecíamos. Pero Él nos dio vida. Así estábamos nosotros. Por otro lado, había una actividad en nosotros que consistía en pecar. Esa era nuestra condición pasada. Eso era lo que hacíamos, pecar. El hombre sin Cristo está en pecado, peca continuamente y peca porque es un pecador. No se convierte en un mentiroso cuando miente, sino que miente porque es un mentiroso. No se convierte en ladrón cuando roba, sino que roba porque es un ladrón. Esos éramos nosotros. Pecábamos continuamente. Todos los seres humanos sin Cristo se encuentran en esa misma condición. A lo largo de la historia, las personas han mostrado una gran diversidad en los grados de pecar que ellos tienen. Algunos son bondadosos, otros se muestran maldad, pero con relación a que ellos puedan alcanzar el nivel de Dios, la santidad que Dios requiere, eso es imposible. Hay uno que otro que nosotros le decimos, esa es una buena persona, esa es una bella persona. Hay uno que otro que es muy colaborador, amable, considerado, generoso, buena gente, etcétera. Pero ninguno llega al nivel de lo que Dios exige, al nivel de santidad. Usted puede llegar a ser como Cornelio. La historia de Cornelio usted la sabe en Hechos capítulo 10. Dice la Escritura, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Oiga cómo era este hombre. Hechos 10:2, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¡Wow! ¡Qué currículum! Cornelio tenía no solamente un alto rango, o sea, era un centurión, era un jefecito, como nosotros decimos. Él dirigía 100 hombres, un centurión romano. Pero él no solamente tenía un rango en la sociedad, no solamente tenía una posición, sino que tenía un excelente testimonio en todo su entorno. Era un hombre piadoso externamente, temeroso de Dios, oraba, hacía limosnas. Aún él, un hombre, una mujer como él, necesita salvación. Por eso Dios le envió a Pedro para que le hablara. Este centurión, este Cornelio, con todas sus virtudes, necesitaba vida espiritual. De muchos creyentes yo sé que no se dirá que da limosna y que ora siempre. Cornelio superaba tal vez a muchos, pero lo que hace la diferencia para entrar al cielo es la vida espiritual. Aún él, repito, necesitaba salvación, necesitaba la misma salvación que necesita un asesino múltiple.
Hace unos días ahí en Estados Unidos, una persona se armó hasta los dientes. ¿Y usted sabe lo que hizo? Se paró en una escuela de niños pequeños y comenzó a disparar. Uno diría, ese merece todo. Sí, es verdad. Eso duele. ¿Cómo disparar contra niños inocentes? Pero Cornelio y ese necesitaban la misma salvación. Tú y el peor de los criminales necesitan la misma salvación. Esa es la realidad. No importa si es un homicida, no importa si es un ladrón, no importa si es un borracho, no importa si es uno que maldice a sus padres o es uno que usted considera como lo peor, no importa. O un Cornelio que es una persona religiosa y que anda por lo correcto, no importa. Necesita que se le imparta vida espiritual. Eso es lo que marca la diferencia. La persona que es un buen padre, la persona que es un cónyuge amoroso, un trabajador honesto, un ciudadano humanitario, necesita a Jesucristo para salvarse. De la condenación eterna del infierno no se librará sin que Jesucristo lo haya salvado. Él necesita la misma salvación, tanto igual como cualquier otro pecador, tanto como aquel que expresó su negatividad, su pecado, disparando a niños. Aún así necesita la salvación. Ambos la necesitan. El religioso y el homicida, ambos la necesitan. El de buena conducta y el maldiciente, ambos la necesitan. Sigue diciendo el apóstol acerca de nuestro pasado, en el versículo 2, en los cuales anduvisteis, hablando de los pecados, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice que seguíamos la corriente de este mundo. Y esta corriente era conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Satanás ejerce un liderazgo en el mundo a través del pecado y del engaño. Mientras las personas estén en su pecado, mientras las personas están practicando el pecado, ellos no se dan cuenta, pero están amarrados con el lazo de Satanás. Están a su voluntad. El pecar, esa es su herramienta. Las personas están haciendo, mientras pecan, están haciendo la voluntad de Él. Cada pecado es motivado por Satanás. Cada pecado es la manifestación de la voluntad de Satanás. Por eso dice el Señor que Él es el príncipe de la potestad del aire. Por eso dice el Señor que Él es el príncipe de este mundo. Porque todos aquellos que no están en Cristo, que no están sometidos a la voluntad de Dios, están haciendo la voluntad de su líder, Satanás. Están haciendo su voluntad, están siguiendo la senda que Él les está trazando, pero ellos no lo entienden. Ellos creen que son libres. Ellos creen que están haciendo su propia voluntad. Ellos creen que están haciendo lo que ellos quieran, pero no es así. Están fuera de la voluntad de Dios. Están haciendo la voluntad de Satanás. Al creer sus mentiras también, al creer las filosofías que él promueve en el mundo, al someterse a falsas religiones, al escuchar falsos maestros que él ha establecido y él ha ungido, sin saberlo, la persona se está sometiendo al liderazgo de Satanás, aunque ellos, repito, no lo entiendan. Por otro lado, el Espíritu Santo en este pasaje usa la palabra corriente. Dicen, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Utiliza la palabra corriente para llevar nuestras mentes a un río,
a la corriente de un río. La corriente de este mundo es como que nuestras mentes se entienden cuando un río viene cargado y viene arrastrando todo lo que se interponga en su camino. Cuando llueve mucho en la cabeza del río, trae palos, trae todo lo que encuentra a su paso. De esa misma manera, el mundo arrastra a las personas. Nos arrastraba en nuestra pasada vida. Nosotros seguíamos la manera pecaminosa del mundo pensar. No solo eran las modas, no solo eran las tendencias, que usábamos la manera de decir, bueno, tú como que no estás en la cosa, porque ya eso no se usa. Eso era antes, lo de ahora es esto. Hay una corriente que va arrastrando a todo el que está a su paso. Pero repito, no es meramente la moda. Que usted diga, bueno, yo tengo que vestir, yo tengo que hacer las cosas como mandan los tiempos. Yo no quiero ser diferente, yo no quiero nadar en contra de la corriente. El mundo nos arrastraba. Repito una vez más, no solo en las modas, sino que seguíamos la manera pecaminosa del mundo pensar. La acogíamos, los valores de ellos, abrazábamos su escala de valores, sus gustos, lo que ellos veían como valioso, eso era valioso también para nosotros. Lo que ellos veían como algo aceptable era también aceptable para nosotros. Para ellos las cosas más importantes eran aquellas cosas materiales, pues nosotros seguíamos esa corriente, pensábamos y decíamos, el que nada tiene, nada vale. La persona vale por lo que tiene. Tú tienes que buscar más y más y tener más y más para que tú seas una persona importante. Esa filosofía mundana nos arrastró en el pasado, pensábamos así. Aunque nos vistiéramos con ropa larga, pero la mente era la misma que lo de las personas del mundo. Lo más importante para nosotros era lo que era importante para ellos. Lo más valioso no era el cielo. Lo más importante no era Dios. Lo más necesario no era tener vida eterna. Lo más importante era poder tener un buen capital, poder tener muchas cosas en que ampararnos y sostenernos y tener el granero lleno. Pensábamos como el mundo. Su manera de pensar nos arrastró en el pasado. Valorábamos el dinero, las propiedades, los negocios. Esa era nuestra escala de valores. ¿Por qué? Porque esa era la del mundo. Ese era el valor que teníamos. Nos sentíamos desesperanzados si no teníamos dinero, si no teníamos algo material. Decíamos con lágrimas, yo no tengo en qué caerme muerto, como yo oigo algunas personas. Esa era la filosofía del mundo. Valorábamos eso por encima de Dios. Las cosas de Dios parecían sosas, vanas, podían esperar. Amábamos también, por otro lado, la gloria de los hombres. ¿Qué es amar la gloria de los hombres? O sea, que valorábamos mucho la aprobación que los seres humanos pudieran darnos. Que ellos nos aplaudieran, que ellos nos acogieran, que ellos no nos rechazaran, que tuviéramos una buena valoración de parte de ellos, que fuéramos personas con dignidad delante de ellos. Pero no nos importaba cómo nos veía Dios. Esa era lo que hacíamos nosotros. Dice Pablo, seguíamos la corriente de este mundo. No éramos diferentes a los demás, pero detrás de toda esa filosofía mundana, esa corriente mundana, detrás de todo el telón, estaba y está Satanás, príncipe de la potestad del aire.
Las personas se someten a todo esto, pero ellos piensan que no tienen nada que ver. No, no, no. Satanás está detrás de todo esto, promoviéndolo. Durante el tiempo presente, en este siglo, él y su hueste demoníaca dominan, presionan, controlan a toda persona que no es salva. No es que le doblan el brazo, las personas voluntariamente hacen lo que él les motiva a hacer. No, él no violenta su voluntad. Por eso es que el ser humano es culpable de su pecado, porque nadie lo ha obligado a hacerla. Entonces, él, con su hueste demoníaca, es el que tiene el control sobre esas personas no salvas. El hombre, de esa manera, se ha rebelado contra Dios. Como no hay un punto neutro, el que se rebela contra Dios se somete a los designios, a los propósitos del enemigo de las almas, de Satanás. El hombre o la mujer sin Cristo cede terreno, se deja influenciar de Satanás. Al negarse a someterse a Dios, entonces es influenciado por el mundo y por Satanás. Dice la Escritura, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, versículo 2. Él opera en los hijos de desobediencia. Es como si la desobediencia pariera hijos, porque es algo que viene generacional, viene en el pecado. Venimos de padres pecadores desobedientes. Y nosotros éramos hijos de desobediencia también. Hermanos, todo el tiempo veremos la misma tendencia en el mundo. Ellos van a cambiar la moda, ellos van a progresar en tecnología, tendremos cosas que décadas pasadas no teníamos, más avance, computadora, etcétera. Pero la esencia de lo que es el mundo no cambia. Su esencia será siempre lo material como lo más importante, como algo más importante que lo espiritual. Su propia voluntad como más importante, o sea, antes que la voluntad de Dios. Y en base a eso rechazan a Dios. El hombre sin Cristo, su Dios es su yo, él mismo. En el sistema mundanal hay tres elementos de los cuales surge todo lo demás. El primer elemento es el yo. Entiéndase el humanismo, donde yo soy el importante, donde yo soy el que determino todas las cosas. El segundo es el materialismo, donde las cosas materiales son las que tienen importancia para mí. Y en tercer lugar, el placer pecaminoso. El humanismo, como dijimos, se encarga de poner el yo en primer lugar. El humanismo se encarga de poner el yo como la razón de todas las cosas. ¿Por qué lo hago? Porque yo quiero. ¿Por qué lo hago? Porque a mí me gusta. El yo va en primer lugar. Es como yo me sienta que yo hago las cosas. Yo hago tal cosa porque yo me siento bien haciendo eso. El yo está en primer lugar. Ellos no averiguan si eso le agrada o no a Dios. Es que me agrade a mí, que yo me sienta bien. Ese es el primer elemento. El yo se encarga también de establecer sus propias reglas. Esto está bien, esto está mal. ¿Quién lo dice? Yo. Él es su propio jefe. Es lo que yo diga. Las cosas son así porque yo lo digo. Ese es el entronar el yo. En segundo lugar está el materialismo. El materialismo atribuye un alto valor a las cosas físicas y muy especialmente al dinero. ¿Por qué? Porque con el dinero se consiguen las demás cosas físicas. Y en tercer lugar está el placer ilícito, el placer pecaminoso. Por eso es que nosotros vemos la proliferación del sexo ilícito. El sexo, el placer ilícito hace que el sexo sea una meta, no parte del matrimonio, sino una meta.
Ahora mismo nosotros vemos sociedades enteras como la Francia, que ha llegado a aceptar como normal que la persona tenga relaciones íntimas sin importar con quién. No importa el sexo, no importa el vínculo, si es en el matrimonio, si es fuera del matrimonio, porque es placer pecaminoso. Estos son entonces, hermanos, los patrones dominantes del mundo. Estos son los ejes alrededor del cual en el mundo todo gira. Todo gira alrededor de mí, todo gira alrededor de lo material, tiene importancia si tiene valor material, y el placer. Esa es la esencia. Puede haber en una sociedad más tecnología que en otra, pero la esencia es la misma. En eso andábamos nosotros. Entonces, estos patrones dominantes del mundo son también como las aguas que van arrastrando a los demás, van arrastrando a todos. Y en realidad, sin el Señor Jesucristo, es imposible que una persona nade en contra de la corriente. Es posible que sea una persona moral, que diga, mira, el placer ilícito yo no lo acepto, pero esa misma persona usted lo encuentra exaltando el yo. Es posible que esa persona moral usted lo encuentre siendo materialista, teniendo el dinero como su Dios. Por algún lugar va a manifestar lo que hay, que está siguiendo la corriente de este mundo. Así andábamos nosotros, siguiendo la corriente de este mundo. Así andábamos nosotros, siendo marionetas de Satanás, sin saber y sin entenderlo. Aquí el propósito primordial de Pablo al presentarnos estas verdades no es mostrar cómo viven aquellos que no tienen a Cristo. No. Y es cierto, nosotros podemos tomar eso como una enseñanza. Es cierto, nosotros tomamos eso para evangelizar y hacerle ver a la persona que necesita salvación, que no es como Satanás le ha llevado a pensar de sí mismo, que es una persona buena. Sin embargo, el principal propósito de Pablo al hablar esto a los hermanos en Éfeso y a nosotros no es este. Pablo habla así a la iglesia en Éfeso para que nosotros lleguemos a comprender la condición en la que estábamos. La enseñanza puede ser valiosa para otro fin, pero la intención es que nosotros veamos en los caminos que nosotros andábamos, cómo vivíamos en otro tiempo. El Espíritu Santo habla a los cristianos y sin haber llegado a las aplicaciones de esta enseñanza, sin nosotros llegar a ese punto, el saber que era así como nosotros vivíamos en otro tiempo, eso quiere decir, hermanos, que no debemos vivir o seguir viviendo o volver a vivir de esa manera. Ni el yo, ni el materialismo, ni el placer pueden ser los elementos que dominen nuestras vidas. Quiere decir que ya tú, como cristiano, como has sido salvo, no puedes hacer las cosas en base al yo. No puede tu vida girar enfocado, valorando lo material. No puedes ir tú detrás de los placeres pecaminosos. Eso es lo que nos está diciendo, hermanos. Eso es lo práctico. No es nosotros comenzar a decir, mira cómo vive aquel, mira cómo vive este. Entonces vamos a la conclusión. Vamos al aspecto práctico de la enseñanza. Vamos a ver tres cosas. En primer lugar, todo salvado, todo aquel que tiene evidencia, prueba en su vida de que el Espíritu Santo mora en él, todo aquel que ha sido lavado, perdonado por Dios en Cristo, hermano, tiene una deuda, está en deuda con Dios, tiene un enorme compromiso con el Señor de vivir para su gloria. Eso es lo que podemos extraer prácticamente. Usted dirá, pero ¿cómo es esto? Vivir, eso quiere decir vivir una vida
contraria a la que vivíamos antes, avanzando de manera contraria a la corriente, caminando en contra de la corriente de este mundo, haciendo resistencia a los deseos de la carne, no viviendo conforme a nuestros pensamientos, sino conforme a la voluntad de Dios, preguntando: ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Mira, Señor, yo no sé, buscando consejo. Pastor, yo quiero someterme a la voluntad de Dios. Yo antes vivía haciendo mi propia voluntad, pero yo quiero saber qué es lo que dice la Biblia que yo debo hacer en esta situación. Yo ya no quiero hacerlo a la manera del mundo. Ahora yo quiero hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Amén. Porque éramos eso en aquel tiempo, pero ya no. Nuestro compromiso que ahora tenemos, nuestro compromiso con el Señor que nos salvó, es un compromiso tan alto, que esa fue la causa por la cual los discípulos le dijeron a las autoridades: juzgad si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Hechos capítulo 4, versículo 19. El conocer estas verdades me trae a fortalecer ese compromiso con Dios. Pero si nosotros, por cualquier cosa, cualquier sencillez que puede ser tratada de otra manera, por cualquier cosa sencilla, abandonamos el compromiso que tenemos con el que nos salvó para atender a asuntos humanos, asuntos que los muertos pueden enterrar a sus muertos, no estoy mostrando un compromiso con Dios. No he entendido lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. No hemos comprendido que lo que Él hizo en nosotros y cómo eso que Él hizo en nosotros nos trae a un compromiso directo con Él. Yo creo que no lo puedo decir más claro. Mi hermano, si por cualquier cosa tú dejas el compromiso con Dios para atender los asuntos terrenales, tú estás mostrando que tú no has comprendido Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Tú no has comprendido lo que Él ha hecho en tu vida. Tú no has comprendido de que Él te salvó. Y que esa salvación nos trae a un compromiso con Él. Son todas las palabras que tengo para poder esclarecer esta verdad. No tengo más. El Señor en su gracia nos haga comprenderlas, porque no soy tan elocuente como Spurgeon, no soy tan elocuente como otros predicadores. Es la verdad que te puedo decir. En segundo lugar, mi hermano, piensa en la gracia y la misericordia de Dios para contigo. Que esta porción de las Escrituras te lleve a pensar esto. Siendo que tú y yo estábamos en la misma condición que todos los demás, considera de lo que Cristo te libró, para que así como Pablo le dijo a Timoteo, así tú lo tomes para ti. Pablo le dijo a Timoteo: echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Esto quiere decir que debes entregarte a hacer la voluntad de Dios, anunciando el Evangelio, pero a la vez renunciando a esa vida de tibieza, a esa indefinición. Tú debes renunciar a todas estas cosas y entregarte a hacer la voluntad de Dios. Pablo le dice a Timoteo: echa mano de la vida eterna. Si este mensaje, si esta porción de las Escrituras te lleva a considerar lo que Dios ha hecho en tu vida, que eso sea lo que tú hagas. Que no seas tan solo para decir: ay, qué bueno, qué bonito. Que sea para llevarte a una entrega a hacer la voluntad de Dios. Tercer lugar y último, amigo pecador sin Cristo. Si yo fuera tú, si yo estuviera en tus zapatos, yo considerara lo que el mismo apóstol Pablo dijo a los romanos. Él dijo en Romanos capítulo 2, versículo 3: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen,
y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Tal vez tú dices, esos sí son malos. ¿Y tú piensas que tú escaparás del juicio de Dios? Porque tú haces lo mismo que ellos. Tú estás bajo la voluntad. Tú no estás bajo la voluntad de Dios. Tú estás haciendo la voluntad de Satanás. Tú estás siguiendo la misma corriente que ellos, la corriente del mundo. ¿Y tú crees que tú escaparás del juicio de Dios? Recuerda que tú no eres diferente a los demás. Tú no eres mejor que los demás. Entonces tú debes tener valor. Tú debes valorar tu alma y venir a Cristo. Tú debes temer por tu alma, por el destino eterno de ella. ¿Qué será de tu alma cuando Dios te lleve a juicio, te enrostre tus pecados, te diga cara a cara, públicamente, las veces que Él te ofreció salvación y vida eterna y tú preferiste entronar tu yo, hacer tu propia voluntad, valorar las cosas materiales y seguir en tu placer, en tu vida de placer? Tú dijiste, no, todavía yo puedo disfrutar más, y Dios invitándote a salvación. Teme por tu alma y ven a Cristo, porque tú no eres diferente a ellos. Cristo es el único refugio donde tú puedes ocultarte de la ira de Dios. Considera las muchas ofertas que Cristo te hace, las muchas invitaciones que te ha hecho y te hace a venir a Él. Procura, mi amigo, llevar esas invitaciones a tu corazón. Mi amigo, resiste la tentación del sueño. Resiste la tentación a ser indiferente, a no estar escuchando, tan solo mirándome, pero no estar escuchándome. Resiste la tentación a ocupar tu mente en otras cosas mientras se te hace la invitación. Resiste todo eso por el bien de tu alma. No porque yo hable bonito, porque yo no hablo bonito, sino por el bien de tu alma. Es que en esas palabras son las que Dios usa para implantar, para dar vida a los muertos. Esa es la palabra de salvación, no hay otra. Como el príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, es más fuerte que tú, es más fuerte que yo. Entonces, ruega a Cristo de todo corazón que te salve, que te refugie en sus brazos, que te coloque en la mano del Padre, donde nadie puede arrebatarnos de la mano del Padre. Como la corriente de este mundo es tan fuerte, como la corriente de este mundo arrastra todo lo que se pone en medio, arrastra a todo ser humano sin Cristo, nadie la puede resistir. Como eso es así, clama a Dios. Clama a Dios de todo corazón que libre tu alma de esa corriente mundanal y te traiga a su reino. Nadie puede rogar por ti con más vehemencia, con más énfasis que tú mismo. Porque un día muchos rogarán y ya será demasiado tarde. Serán como el rico de la parábola. Rogarán, lamentarán, pero ya nada se puede hacer. Todos sus planes quedaron. Ahora viene el tiempo del dolor y el lamento. Mi amigo, clama a Dios de todo corazón. Él puede librar tu alma. Él puede impartirte vida. Él puede salvarte. Cree que Él puede salvarte y ruégale a Él con todo tu corazón. Porque esa corriente del mundo que te está arrastrando a ti, ¿tú sabes dónde termina? En el infierno. Es como un río que va a desembocar, pero no en el mar, sino en el infierno. Quiero terminar con estas palabras. Hay un reto, un desafío para ti en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Dice el versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
¿Hay esperanza para un muerto? Sí. Si cree en Cristo, vivirá. El único que da esperanza para un muerto es Cristo. Oh, mi amigo, no lo rechaces. Cree en Él. Clama a Él de corazón. Ven a Él arrepentido. Vamos a orar. Oh, bendito Señor y Dios, tú que conoces el corazón, tú sabes que hemos usado todas las palabras que hemos podido, Señor. Para los hombres es imposible, pero para ti todo es posible. Tal vez muchos ni siquiera lucharon con la indiferencia. Tal vez muchos ni siquiera lucharon para que sus pensamientos se fueran a otro lugar. Tal vez muchos, Señor, se sintieron que yo estaba hablando de más. Oh Dios, ten misericordia y salva a pesar de todo eso. Ellos están pensando así porque están muertos en sus delitos y pecados. Rogamos, suplicamos que tú impartas vida, Señor. Y que aquello que ya tú has salvado, tú lo traigas a una vida fructífera para la alabanza de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.